Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Superman en su versión The Dark Knight Returns de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como las piezas collectible de nuestro caballo. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a la marca McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años la línea serie DC Multiverse. Nuestro personaje sería Superman y sería la pieza 4 de 4 para armar este caballo. Por un lateral podemos apreciar que dice DC Multiverse en la parte superior, en el lateral diría Superman, un poco más abajo diría McFarlane Toys y tenemos la continuación de la ventana frontal donde podemos ver las piezas collectibles y a nuestra figura desde el costado. En la parte trasera podemos apreciar un esquema de cómo vienen divididas las piezas de este caballo. En cuanto a la wave, también podemos apreciar una ilustración de la tarjeta coleccionable siempre y cuando este caballo lo saquen en un pack, como hemos visto, como por ejemplo en Futures End o en lo que sería Last Night on Earth. En la parte superior dice Superman Batman The Dark Knight Returns, también dice McFarlane Toys. Podemos apreciar que el caballo contaría con 10 puntos de articulación. Tenemos la ilustración de las tarjetas coleccionables de esta wave. También tenemos las redes sociales de McFarlane Toys. Del último costado únicamente diría Batman The Dark Knight Returns, Superman Batman The Dark Knight Returns y McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual en este caso va a proteger tanto a nuestra figura como sus accesorios y las piezas collectibles del caballo. Podemos apreciar que tanto la figura como las piezas collectibles vienen sujetas con unas ligas de seguridad para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque, mientras que los accesorios tendrían una cinta transparente para evitar el mismo fin. Detrás de esto nos encontraríamos como siempre con un cartoncillo, el cual ya sabemos tiene un tono azulado con portadas clásicas de cómics. Podemos ver la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Vamos a dejar esto por aquí. Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, realmente solo nos incluiría un intercambio de mano, que en este caso podemos apreciar tiene los dedos semi extendidos. Aquí podemos apreciar el detalle, la palma tiene un muy buen esculpido, tiene un muy buen moldeado, podemos ver que los dedos son bastante robustos, tenemos una muy buena tensión, incluso podemos apreciar un poco de musculatura en los mismos. En este caso podemos ver que como siempre tendríamos un poco de detalle del molde, hay un ligero exceso de plástico, aún así no es nada grave. Aquí podemos apreciar todo el detalle en la aplicación de pintura, que también luce bastante limpia. Después nos encontraríamos con las piezas collectibles de nuestro caballo, que en este caso serían parte de las patas. Aquí podemos ver el detalle, viene en un tono negro bastante profundo y podemos ver que viene perfectamente bien detallado. Aquí se puede ver un poco de la musculatura, aunque yo lo veremos una vez que lo armemos. Tendremos también la otra pata, aquí podemos ver el mismo detalle, aunque en sentido contrario. Tiene la misma tonalidad, podemos ver ese tono negro profundo que se ve muy atractivo a la vista. Después nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable, la cual tiene un buen diseño, aunque me hubiera gustado que fuera una ilustración del cómic y no de la figura. Podemos ver que dice Superman Batman The Dark Knight Returns. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje y finalmente nos encontraríamos con la base genérica de DC Multiverse, la cual tiene grabado el logo de DC, también tiene un pequeño poste para poder fijar a nuestra figura y eso sería prácticamente todo, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Superman, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Esto en gran medida se lo debemos a que cuenta con una silueta un tanto estilizada, pero sobre todo a sus pies, que son considerablemente grandes y robustos. Estos nos va a permitir que tenga un muy buen equilibrio nuestra figura. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Superman podemos apreciar todo el nivel de detalle, comenzando por el moldeado del esculpido del rostro y la cabellera. Podemos apreciar que tiene un detalle un tanto peculiar y es donde más ruido hizo esta figura, ya que en este caso podemos apreciar que tiene una expresión un tanto distinta y también tiene un moldeado un tanto feo, por así decirlo, ya que no está basado tanto en el cómic ni tampoco en la versión animada de esta historia.
podemos ver que tiene un detalle bastante extraño. No me termina de convencer para nada. En el caso de la cabellera creo que tiene un poco para salvarse, ya que tiene un buen diseño, tiene un buen moldeado. Podemos ver que tiene una muy buena textura e incluso tendríamos el clásico flequillo. Luce bastante atractivo, al menos en ese aspecto. Pasando a nuestra figura como tal, podemos apreciar su paleta de colores, la cual sería principalmente en un tono azul para el traje, con algunos detalles en rojo y también un poco de amarillo que estaría presente en el cinturón y también en el fondo de su insignia. Podemos apreciar que el rojo estaría presente en la insignia, también en la capa, el calzoncillo y también sus botas. Fuera de eso tendríamos una paleta de colores completamente azul. Podemos ver que tiene un poco de detalle, tiene un poco de moldeado. Podemos apreciar la musculatura, la cual es bastante robusta, ya que en este caso es una versión un poco más adulta de nuestro personaje. Aquí podemos ver también el detalle del cinturón, que tiene un poco de grabado, y en el caso de la insignia también tendría algo de relieve. Pasando a las botas, podemos ver que tiene un detalle un tanto sencillo, pero aún así se ve bastante atractivo. En el caso de la capa también tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, luce bastante a la vista. Podemos ver esas arrugas, aunque en este caso podemos notar que también tiene un poco de exceso de plástico en un tono azul. Eso no me termina de convencer para nada. Fuera de eso sería una figura bastante atractiva. Podemos ver la musculatura, luce un tanto peculiar, pero aún así creo que tiene sus detalles atractivos esta pieza. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones, amigos? Vamos a dejarla por aquí. Su cabeza giraría 360 grados, vemos que no está impedida por absolutamente nada, puede ir hacia abajo un poco, hacia arriba un poco más y ligeramente hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos girarían 360 grados, no estarían impedidos para nada. Esto a pesar de que su capa va inclinada hacia un costado. En el caso de los brazos tendríamos una ligera articulación de mariposa para extender un poco más la posabilidad en nuestra figura. También podríamos lograr un movimiento de cruz si así lo necesitamos. En el caso de los brazos podemos apreciar que no tiene corte donde termina el hombro, es completamente estático. En el caso del codo tendríamos un punto de articulación, tendríamos también un corte para intentar recuperar algo del movimiento perdido. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados, podría ir hacia arriba y hacia abajo y también moverse hacia los laterales dependiendo la posición del ballroom. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo, no tenemos corte donde termina el hombro, tendríamos un punto de articulación en el codo únicamente, un corte que nos permitiría recuperar algo del movimiento y también tendríamos un corte en la muñeca para girar 360 grados. Podría moverse hacia los laterales y también hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el sentido en el que se encuentre la articulación. Pasando al cuerpo de nuestra figura tendríamos un corte en la parte central que nos permitiría girar 360 grados. Tiene un movimiento bastante limpio. Podría moverse también ligeramente hacia los laterales, un poco hacia el frente y también hacia la parte trasera. Aquí podemos apreciarlo, aunque podemos ver que la apertura deja un poco expuesta la articulación interior. En el caso de la cintura también tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados. También es bastante limpio el movimiento. Aquí podemos apreciarlo. Puede moverse hacia los laterales, también un poco hacia el frente y hacia la parte trasera, aunque como siempre en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás de nuestra figura podemos ver que esta es considerablemente amplia, es prácticamente perfecta. En el caso del rango de patada podemos ver que este llegaría fácilmente a la media y hacia la parte trasera tendría un movimiento muy natural. Esto gracias a los calzoncillos que tienen un plástico considerablemente suave. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo. Podemos ver que el rango de patada sería prácticamente a la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural. También tendríamos un ligero movimiento lateral en las piernas, esto para extender la posabilidad en nuestra figura. En el caso de las rodillas tendríamos un doble punto de articulación, aunque se ve un poco impedido debido al moldeado de su musculatura. Del lado contrario sucedería prácticamente lo mismo, tendría doble punto de articulación, pero se ve un poco impedido por su musculatura. En el caso de las pantorrillas, como siempre, son completamente estáticas, no tenemos movimiento. Podemos apreciar que los pies pueden ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, girar 360 grados si así lo necesitamos y articular en la punta. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, puede ir hacia arriba, también hacia abajo, girar 360 grados y articular en la punta si así lo necesitamos. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios?
Para realizar el intercambio de manos, amigos, es muy sencillo. Únicamente vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión de esta manera y vamos a colocar la nueva mano de esta forma. Presionamos un poco en el pin y sería prácticamente todo. Ya estaría completamente enlazado. Del lado contrario haríamos exactamente lo mismo. Retiramos lo más cerca posible del punto de unión de esta manera y vamos a colocar la nueva mano presionando ligeramente hasta que entre hasta el fondo de la conexión de esta forma. Presionamos un poco más y ya estaría completamente ensamblada. Podemos apreciar que incluso con sus intercambios de manos nuestra figura no afecta para nada su estabilidad. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad, aunque realmente no lo necesita, podríamos ponerle como siempre su base genérica de DC Multiverse. En la parte de los pies tiene el pequeño orificio y mediante el poste únicamente presionamos y sería prácticamente todo, amigos. Podemos apreciar que mantiene muy bien la estabilidad. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Superman The Dark Knight Returns. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Superman en su versión The Dark Knight Returns de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, la cual tendría un diseño bastante clásico, ya que tendríamos su vestimenta principal en un tono azul, acompañado por detalles en rojo y también en amarillo. Este último estaría presente en la parte del cinturón y también el fondo de la insignia, mientras que el rojo estaría presente en la insignia, también el calzoncillo, las botas y la parte de la capa. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos ver que es una pieza considerablemente robusta. Podemos notar toda su musculatura que está perfectamente bien definida. En el caso de la vestimenta también tendríamos algunas arrugas bastante naturales. Estas se verían mucho más marcadas en la parte final de las mangas, también un poco en las rodillas, y tendremos el mismo detalle en las botas, sin dejar de lado que la capa tiene una muy buena textura, tiene unos muy buenos pliegues que están perfectamente bien marcados. Pasando a la insignia de nuestra figura, tendremos un detalle con relieve que hace que se vea mucho más atractivo a la vista. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, creo que es donde más falla esta pieza, ya que podemos ver que el rostro es considerablemente feo, e incluso tomando en cuenta que la versión del cómic no era la mejor en cuanto al diseño del rostro de Superman, creo que lograron empeorarlo un poco más. Pasando al moldeado y esculpido de la cabellera, creo que se salva un poco, ya que tiene una muy buena textura, tiene un muy buen moldeado y tendríamos el clásico flequillo. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendría un muy buen rango de movimiento, sobre todo para este tipo de figuras que son tan robustas. Podemos notar que nos va a permitir poses un tanto dinámicas, un tanto épicas, y va a lucir mucho, sobre todo si lo acompañamos de alguna figura de Batman de la misma versión. Creo que va a lucir bastante en el display. En el caso de los accesorios de nuestra figura, además de las piezas collectibles del caballo, tendríamos el intercambio de manos, que serían con los dedos semi extendidos. Esto para darle poses un poco más dinámicas a nuestro personaje. A esta figura le vamos a dar un 8 porque si bien tiene un buen diseño, tiene una muy buena paleta de colores y tiene un detalle un tanto robusto para el cuerpo, el rostro definitivamente no me termina de convencer, se ve considerablemente feo. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos a nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Superman en su versión de Dark Knight Returns y hasta la próxima, chicos. Bye.